Padres ricos descuidaron a su hijo nerd durante su infancia, privándolo de necesidades básicas. Ahora, con un negocio tecnológico próspero, lloran y suplican por su perdón. Hola a todos. Estoy usando una cuenta temporal para compartir mi historia y no llenar mi cuenta principal. Soy un hombre de 27 años que empezó un negocio exitoso junto con unos amigos de la universidad hace un año, y actualmente nos va bastante bien económicamente. Hace poco, mis padres, con quienes no tengo relación y que tienen 54 años, se acercaron a mí por primera vez desde mi graduación, queriendo convertirse en socios e invertir en mi negocio. Les dije firmemente que no hablé de esto con mis amigos, ya que todos conocían bien mi complicada relación con mis padres, y preferí mantenerlos al margen de mis asuntos. Al crecer, mis padres me descuidaron y se burlaron de mí por ser nerd. Era raro, considerando que yo era el tipo de hijo del que la mayoría de los padres estarían orgullosos. Ellos tenían una buena posición económica, mi papá es cirujano dental y mi mamá es directora financiera, pero apenas contribuían a mis necesidades básicas, casi como si lo hicieran por despecho. No entendía por qué me resentían hasta que hablé con mi tía, la hermana menor de mi papá. Ella me reveló que me culpaban por no haber alcanzado el éxito que esperaban, creyendo que, de no haber tenido que criarme, estarían en una mejor posición en sus carreras. Solo me tuvieron por la presión familiar y nunca quisieron un hijo, lo que los llevó a tratarme con acoso y negligencia. Aunque tenía un techo sobre mi cabeza, a menudo carecía de apoyo emocional. Nunca recibí ayuda con tareas escolares ni con problemas básicos de la vida. Cualquier solicitud de cosas no esenciales era rechazada o ridiculizada. Se burlaban de mi apariencia e intereses, y decían que no llegaría a ser más que un simple trabajador de ti, reforzando su creencia de que invertir en mí era una pérdida. Experimenté un abandono emocional profundo y crecí interiorizando sus insultos, convencido de que había algo inherentemente malo en mí. Normalicé su comportamiento tóxico, lo cual fue dañino, pero en ese momento no lo veía así. Durante mi adolescencia, intenté rebelarme, pero mi padre rápidamente me detuvo con amenazas de abandono. Encontré consuelo al hablar con mi tía, quien a menudo se ofrecía a intervenir, pero temía las repercusiones y no quería ser una carga para nadie, así que aguanté el maltrato de mis padres. Después de conocer la raíz de su comportamiento, decidí apartarlos de mi vida en cuanto me graduara de la universidad. Me mandaron a una escuela pública, lo cual sentí como un claro desdén por mi potencial, una muestra evidente de que no les importaba mi educación ni mi bienestar. Aún tenía algo de esperanza de que cambiaran, pero se desvaneció cuando me informaron que después de la preparatoria no tendría lugar en su casa a menos que me las arreglara por mi cuenta. También se negaron a pagar mi universidad, lo que finalmente me llevó al límite. Sabía que tenía un futuro brillante por delante, y ellos lo estaban poniendo en peligro al abandonarme. A pesar de mis notas perfectas, me dijeron que no tenía un futuro real que arruinar, despreciando mis logros como si fueran irreales. Su ignorancia era asombrosa, y comprendí que nunca entenderían el valor de mi trabajo duro y ambiciones. Desesperado por una oportunidad para una vida mejor, me fui de su casa a la de mi tía semanas antes de cumplir 18 años. Con su apoyo, solicité ingreso a universidades que ofrecían becas y terminé en una escuela que me otorgó un 80% de descuento en la matrícula, inscribiéndome en un programa respetado de ciencias computacionales. Mi tía, a pesar de su ingreso de clase media, aceptó cubrir los costos restantes. Opté por vivir en el dormitorio para minimizar cualquier contacto necesario con mis padres, quienes aún intentaban convencer a mi tía de que me persuadiera a regresar a casa. Una vez lejos de su entorno tóxico, mi vida mejoró drásticamente. Me sentía más feliz. Hice amigos con facilidad y eventualmente me asocié con ellos para iniciar mi propia empresa de té, la cual ha sido un éxito. Al principio pensé que a mis padres no les importaría mis logros, pero aparecieron sin invitación en mi graduación, solo para descubrir que no podían entrar porque no les compré boletos. Después de la ceremonia, nos vimos afuera, y me sorprendió verlos allí con mi tía, quien se veía visiblemente molesta. En lugar de celebrar, pasé las siguientes 2 horas discutiendo con ellos en su habitación de hotel. Estaban furiosos por no ser invitados a mi graduación, lo cual me pareció absurdo dado su trato hacia mí. Me habían abandonado cuando más los necesitaba, y ahora querían actuar como padres preocupados. Su maltrato tuvo efectos emocionales duraderos en mí, y estaba decidido a no permitirles regresar a mi vida. No sentía que merecieran una explicación, pero quería evitar una escena en el campus de la universidad. Así que fui a su hotel de mala gana antes de perder la paciencia. Una vez allí, les dije que no quería volver a verlos nunca más. Si intentaban contactarme, tramitaría una orden de restricción en su contra. Después de eso,
Me fui para reunirme con mis amigos. No iba a dejar que arruinaran un día que debería estar lleno de alegría. Desde ese momento, no volví a hablar con ellos. Mi tía luego me informó que estaban molestos y enojados, pero se habían ido discutiendo la posibilidad de desheredarme. No es que me importara. Nunca esperé nada de ellos. Eso fue hace casi 7 años, y no habíamos hablado desde entonces. Luego, hace un par de días, recibí una llamada inesperada de ellos. Habían pedido mi número a mi tía, alegando que querían disculparse. Mi tía intentó advertirme, pero se le olvidó, comprensible, considerando lo ocupada que está. Pero cuando hablé con mis padres, no hubo disculpa. En cambio, comenzaron de inmediato con una propuesta de negocio, queriendo invertir en mi empresa ahora que era exitosa. Naturalmente, me negué, colgué y bloqueé su número. Les conté a mis amigos, quienes apoyaron totalmente mi decisión, dado mi turbulento historial con mis padres. No sabía qué esperar después, pero al día siguiente, ellos respondieron etiquetándome a mí y a mis amigos en una publicación venenosa de Facebook. Afirmaron que no era el emprendedor tecnológico que me hacía parecer, sino un tipo que vivía de la fortuna de papá, y que solo había logrado crear un negocio moderadamente exitoso gracias a su ayuda. Me quedé atónito ante su audacia. Por un momento, pensé en llamarlos para ponerlos en su lugar. En lugar de eso, decidí compartir algo que había mantenido en privado durante años. Había guardado algunos videos antiguos de mi adolescencia documentando mi vida con ellos. Lo hice en previsión de posibles problemas legales, pues siempre supe lo tóxicos que eran. Nunca compartí el material antes porque quería mantenerme al margen de ellos y temía las consecuencias. Pero su publicación en Facebook fue la gota que colmó el vaso. Publiqué esos videos en línea, acompañados de una descripción detallada sobre mi crianza y el maltrato de mis padres. Usé mi cuenta pública de Instagram y me aseguré de resaltar mi historia con ellos. Después de publicar, contacté a mi abogada y le informé de la situación. Ella ya estaba un paso adelante, había empezado a presentar una demanda por difamación contra mis padres por sus afirmaciones y planeaba ponerse en contacto con mis socios para discutir las implicaciones, ya que sus nombres también fueron mencionados en la publicación. Capturé comentarios de familiares y amigos de mis padres que apoyaban mi caso. Una vez que tuve todo en orden, esperé a que mis padres llamaran, anticipando que me suplicarían perdón. En lugar de eso, se comunicaron desde el teléfono de mi tía días después, pero en lugar de una disculpa, me exigieron una, afirmando que había cometido un error al publicar esos videos. Argumentaron que mientras sus quejas en Facebook solo eran visibles para un público pequeño, mi publicación pública había alcanzado a mucha más gente. Querían que la quitara de inmediato, diciendo que estaban recibiendo mensajes de odio y amenazas, lo cual podía poner en riesgo sus carreras. Sentí una oleada de desafío y les dije que merecían cada mensaje antes de colgar. Archivé las publicaciones y apagué el teléfono un rato. Cuando revisé mis mensajes horas después, me habían enviado un correo expresando arrepentimiento por el pasado, pero también criticando mis acciones. Amenazaron con demandarme por publicar videos personales sin su consentimiento, afirmando que era poco ético y que dañaría mi negocio. Parece que ya habían sido notificados de la demanda por difamación. Insistieron en que retirara mis acciones o expondrían mi conducta poco ética, lo cual podría afectar negativamente a mi empresa. Compartí esto con mis socios, quienes sentían firmemente que habíamos hecho lo correcto y no veían razón para dar marcha atrás. Señalaron que mis padres eran los que habían mentido para socavar mi credibilidad, aunque tenían un punto válido. Aún me sentía conflictuado sobre seguir adelante con la demanda, especialmente después de la disculpa a medias en el correo. Era consciente de que esta demanda podría traer negatividad para todos nosotros, pero también reconocía que la disculpa de mis padres no significaba nada si solo surgía por temor a perder sus carreras. Había pasado tanto tiempo temiéndoles, pero ahora las tornas habían cambiado, y yo tenía el poder. Decidí seguir adelante con la demanda, listo para asegurarme de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. *** había terminado de ser el bueno, especialmente por personas que no lo merecían. Mis padres habían sido crueles conmigo, y ningún niño debería tener que soportar un ambiente familiar tóxico. Ahora que tenía la oportunidad de tomar represalias, la iba a aprovechar. Había sido la persona madura durante demasiado tiempo, pero no veía razón para seguir si ellos seguían regresando a provocarme, desesperados por atención. Era repugnante, y me negué a tolerarlo más. Actualización 2. Mi tía se comunicó hoy para ver qué había decidido sobre mis padres, y le dije que seguiríamos adelante con la demanda. Se alegró por mi decisión y expresó lo orgullosa que estaba de mí. Incluso se disculpó por no haber hecho más por mí cuando era niño, pero no le guardaba rencor.
En ese entonces, estaba tratando de construir su carrera y simplemente no podía hacerse cargo de mí. Sin embargo, cuando más importaba, ella estuvo allí, y siempre le estaré agradecido por eso. Mis abuelos y otros familiares adoraban a mis padres, así que sabía que ninguno de ellos creería mis experiencias. Incluso si mi tía hubiera contactado a servicios de protección infantil, existía la posibilidad de que hubiera terminado en un hogar de acogida o algo peor. No creo que ella sea perfecta, pero siento la necesidad de defenderla contra las críticas de aquellos que están ansiosos por atacar a la única persona que alguna vez me defendió. No me importa si sus acciones fueron correctas o incorrectas, fueron suficientes para mí. Así estaban las cosas. No había vuelto a comunicarme con mis padres desde el correo, y probablemente aún estaban esperando que retirara la demanda. Han pasado 4 días, y decidimos comenzar con un mediador asignado por el tribunal para las negociaciones. Si llegaba a ser necesario, podríamos llevar el caso a juicio, pero por ahora, buscábamos un acuerdo extrajudicial. Mis padres tenían dinero de sobra, así que no me sentía culpable por perseguir esto. Fueron ellos quienes cometieron el error, por lo que era justo que enfrentaran las consecuencias. Sus llamadas telefónicas y correos electrónicos frenéticos estaban llenos de manipulación y drama, tratando de convencerme de que estaba arruinando sus vidas con la demanda. Era risible. Incluso intentaron comparar sus acciones con las mías, como si mi respuesta a sus mentiras fuera tan incorrecta como su campaña de desprestigio en mi contra. Yo simplemente había expuesto la verdad, mientras que ellos intentaron destruir mi credibilidad. Me sentía tentado a desarchivar esos videos después de la mediación. Realmente merecían ser expuestos. Actualización 3. Hoy, el tribunal finalizó el mediador para nuestras negociaciones. Temporalmente desbloqueé a mis padres para esta conversación, y llamaron, exigiendo saber cuándo retiraría la demanda. Les dije que eso no sucedería, lo cual los hizo estallar en un berrinche furioso. El caos de sus gritos fue abrumador, así que finalmente colgué. Llamaron de inmediato. Mi papá gritó que realmente lo estaba llevando al límite y que este tipo de actos no lo intimidarían. Respondí, dejándole saber todo lo que había guardado durante años. Se sintió bien finalmente decir lo que necesitaba. Colgué antes de que pudieran responder. A pesar de mi determinación, siguieron persiguiéndome. Contactaron a mi tía, afirmando que los estaba demandando por razones arbitrarias, lo cual era una mentira descarada. Intentaron manipularla para que sintiera lástima por ellos y pudiera convencerme de retractarme. Afortunadamente, mi tía no se dejó influenciar fácilmente. Les dijo que podía ofrecerle su simpatía, pero no intervendría. Si la molestaban de nuevo, los denunciaría por acoso. Agradecí su apoyo. Después de eso, hubo un periodo de calma hasta la noche. Mis padres habían contactado a casi todos los familiares, vendiendo su versión de que los estaba demandando sin motivo. Enviaron un mensaje genérico, tan obviamente repetido, que la misma nota inundó mi teléfono. Era triste ver cuán desesperados estaban ahora que sabían que estaban en problemas. Actualización 4. Los procedimientos han comenzado oficialmente. Acabo de terminar de almorzar y decidí tomar un momento para escribir esto. Mis padres eran despiadados, pero estaba claro que estaban perdiendo esta batalla, y tendrían que aceptar nuestros términos para evitar el juicio. Durante el almuerzo, mi papá me lanzaba miradas asesinas mientras mi madre hacía el papel de damisela desamparada, tratando de consolarlo. Todos vieron a través de su actuación. Era transparente y patético. Mis amigos y socios comerciales han sido increíblemente solidarios, acompañándome durante esta prueba. Un amigo incluso se ofreció a hablar después, sabiendo lo emocionalmente agotador que esto era para mí. Me siento increíblemente afortunado de tener grandes amigos y una tía amorosa, incluso ante unos padres tan horribles. Estoy agradecido por todo el apoyo que he recibido, ***.